Ahora para ustedes, el mensaje diario de Carlos Alonso Lucio, de lunes a viernes a las 7 en punto, en su dial 930 AM de Todelar. Ya ascienden a 70 los muertos de la represión en Venezuela. 70 personas, mujeres y hombres, jóvenes en su gran mayoría, menores de edad algunos de ellos, que han perecido por las balas, las tanquetas, los gases, los golpes y en general todo tipo de arbitrariedades del régimen de Nicolás Maduro. Primera pregunta elemental: ¿tienen razón los marchantes en marchar? ¿Son justas las protestas y reclamaciones de los millones de venezolanos que salen a las calles? En mi opinión, claro que sí. Uno de los países más ricos del mundo padece una de las peores miserias del mundo. La Venezuela, de inmensas reservas de petróleo, es el segundo país del mundo productor de oro y diamantes, rico en uranio, coltan y todo tipo de minerales, rico también en mares, montañas y valles. No tiene comida en sus supermercados, ni crema de dientes y papel higiénico en sus tiendas, y padece una de las peores inseguridades en sus calles y barrios humildes. A la vista de todos, entre el saqueo infame de la corrupción y la ineficiencia vergonzosa por la ignorancia gigantesca de sus gobernantes, el pueblo ha llegado a padecer una de las peores crisis de escasez y de inseguridad de su historia. Segunda pregunta elemental: ¿tiene razón el gobierno de Venezuela en utilizar la fuerza de la represión contra los manifestantes? De ninguna manera. Desde una convicción auténticamente democrática, desde el concepto de democracia que entiende que la soberanía radica en el pueblo, es a todas luces inaceptable que un gobierno responda a la protesta social con las armas y los tanques que en teoría debieran ser para defender al pueblo, y menos aún cuando es el gobierno el que se ha dedicado a sortear la crisis provocada por él mismo, violando su propia constitución. Tercera pregunta elemental: ¿qué debemos hacer los colombianos? Primero, poner nuestra mirada, nuestra atención y nuestro corazón sobre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el hermano país, comprender que su historia y su destino están ligados al nuestro. Hoy me atrevo a afirmar que sus graves problemas tienen que ver con nosotros. Puedo afirmar que uno de los más graves problemas de Colombia es lo que ocurre en Venezuela. A cambio de que les lleven dinero y les ayuden a sostenerse en el gobierno y a organizar las fuerzas de represión contra el pueblo que preparan aún más en la perspectiva de crear una guerra civil, el régimen de Maduro está convirtiendo a Venezuela en el refugio y retaguardia de jefes y capitales de todo tipo de negocios ilegales. Ya no se trata solo de la Venezuela donde hay guerrillas colombianas, se trata de la Venezuela donde se refugian y conspiran los ilegales de México, de Centroamérica, de Argentina, de Brasil, de Bolivia y de Colombia, repito, no solo las guerrillas, sino también las BACRIM, las organizaciones de la minería ilegal, del narcotráfico y de la corrupción. Segundo, nuestro pueblo debe solidarizarse con la lucha del pueblo venezolano. Debemos ayudar a la gente que se moviliza por tumbar ese régimen de la corrupción y la antidemocracia. Debemos acoger con solidaridad y amor a los perseguidos que llegan a nuestro territorio. Recordemos que en momentos difíciles de nuestra economía, de nuestra sociedad, los venezolanos han sido solidarios con millones de colombianos que viajaron a buscar destino en su país. Por último, debemos exigirle al gobierno de Colombia templanza y firmeza y claridad en sus posiciones en los escenarios internacionales. No podemos seguir aceptando la ausencia de la palabra y la presencia física del gobierno colombiano, como acaba de acontecer en la última reunión de la Organización de Estados Americanos.
Tenemos que frenar el problema que constituye la antidemocracia y la corrupción de Venezuela para nuestro propio país. Estaríamos siendo solidarios con Venezuela, pero también protegiendo el presente y el futuro de Colombia. Hasta mañana y que Dios los bendiga.